Buenos días, saludos. Esta es la sección de análisis aquí en Palestina por Siempre de Radio Universidad de Chile. En esta ocasión lo haremos de forma transatlántica, es decir, de dos partes del mundo bastante separadas. Desde Santiago de Chile me acompaña Diego Jamís. Diego, gracias por estar con nosotros, el abogado Diego Jamís. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias al programa y a todos los auditores de Palestina por siempre. Y yo en esta ocasión desde Amman, la capital de Jordania. Diego, no tenemos mucho tiempo para poder analizar todo lo que se ha llevado a cabo durante estos últimos días, pero al parecer claramente la gran noticia de la semana, por lo menos en el aspecto diplomático, mientras Israel, hay que decirlo, continúa con su campaña genocida en Gaza, es la propuesta del presidente Donald Trump, poniendo incluso un ultimátum a el grupo Hamas. ¿Cómo podemos empezar a plantear lo que es esta propuesta por parte de los Estados Unidos, Diego? A ver, yo creo en primer lugar, uno tiene que valorar cualquier esfuerzo diplomático por detener el genocidio. Eso es lo primero. Dicho lo anterior, acá saltan muchas dudas y cosas que también son inaceptables, ¿ya? Primero, los titulares podrían ser aceptables, pero no puede aceptarse, o uno no puede aceptar después de 77 años de vulneración sistemática y flagrante de los derechos más básicos del pueblo palestino, que la respuesta sea solo detener el genocidio. O sea, acá lo que se necesita es un plan que se base en la forma en que se va a implementar la legalidad internacional. Muchos te hablan de una solución de dos estados negociada. Acá hay que ser claro, la legalidad internacional no habla de una obligación de negociación, la legalidad internacional se debe implementar y es bastante clara. O sea, muchas veces cuando uno escucha este es un conflicto de larga data y de difícil solución, no. Acá la solución es muy simple, la implementación de la legalidad internacional principalmente en tres puntos: fin a la ocupación, eh, una solución justa a todo el drama de los refugiados que esperan desde 1948 volver a sus hogares, y la igualdad de derechos a todos los ciudadanos del Estado de Israel, porque los palestinos eh, son ciudadanos del Estado de Israel, son ciudadanos de segunda categoría. Dicho lo anterior, yo también hay ciertos puntos que son muy relevantes de ver acá en el acuerdo. Uno no puede pretender en un... Ni siquiera quiero hablar de un acuerdo, porque básicamente lo que uno está viendo acá es una propuesta de imposición. Eh, no puede haber un acuerdo o lo que sea excluyendo a los palestinos. Los palestinos no son lo que en Chile en el fondo serían incapaces relativos y que necesitan que otros hablen por ellos. Acá los palestinos son un pueblo que tiene una representación y deben ser considerados en cualquier plan de paz, en cualquier, o sea, ¿hasta cuándo la vulneración y la ridiculización a un pueblo que ya ha sufrido por más de 77 años todos estos abusos? Y lo otro que yo creo que es demasiado importante es dónde están los detalles, porque si uno mira lo que fue el proceso de Oslo, si uno veía los titulares y las intenciones declaradas, claramente eran positivas y uno decía, bueno, vamos a iniciar un proceso de paz, etcétera. Pero finalmente en esos detalles, hay algunos que dicen que el diablo está en los detalles, terminó siendo una de las mayores tragedias del pueblo palestino, y en donde si uno mira y evalúa cómo vivía la población palestina en el territorio ocupado, incluso fuera de Palestina, previa a la firma de los acuerdos de Oslo versus cuando ya este proceso fracasó, hablemos del año 2000, y peor si lo vemos hoy día, básicamente es peor. Terminó siendo básicamente un instrumento para administrar la ocupación. Entonces, para mí esos cuatro puntos, no puedo dejar y hay que decirlo, y lo han dicho incluso el Papa y todas las personas, cualquier esfuerzo diplomático para terminar el genocidio es algo valorable. Dicho lo anterior, no pueden estar excluidos los palestinos, eso es impresentable, y acá hay que conocer los detalles. Si no conocemos los detalles, podemos terminar en un proceso tan trágico como fue Oslo. Y lo tercero, y creo que es lo más relevante, no podemos aceptar una imposición que solamente venga a poner fin al genocidio. Acá es necesario que la comunidad internacional, después de 77 años, como dije antes, de vulneración sistemática y flagrante de los derechos más básicos del pueblo palestino, pero sobre todo después de casi 2 años de genocidio, de una vez por todas establezca una paz justa y duradera en la región, y esa no es otra que la implementación de la legalidad internacional. Y al parecer, Diego, también existe esta idea, claro, obviamente que detener el genocidio es lo más urgente y es lo que se tiene que hacer pronto, lo antes posible, pero también es cierto de que existe esta idea como que si es que volviésemos al 6 de octubre del 2023, es decir, un día antes de que comenzase todo esto, que la situación estaría bien. Y ya el 6 de octubre del 2023
por lo menos en Cisjordania, ya era el año más sangriento por parte de ataques de las fuerzas de ocupación israelíes en prácticamente 2 décadas. Entonces, ahí hay un elemento también importante porque acá, por un lado, se puede buscar, obviamente, detener el genocidio, pero acá también lo que se debe buscar es que no se vuelva a repetir. Y por ende, digamos, todas estas posiciones que se van generando para poder generar un proceso político son probablemente donde se tiene que ver. Pero tú has dicho una cosa muy importante, digo, que yo creo que no es coincidencia. Cuando dices no se puede excluir a los palestinos. La administración de Donald Trump, digamos, desde su primer mandato, ha llevado una serie de acciones eh, para impedir que los palestinos puedan tener una propia voz política. Cerró la misión de la OLP en Washington, cerró el consulado norteamericano en Jerusalén, que estaba abierto desde antes de que el sionismo existiese, desde 1827, 28, si no me equivoco, 37, perdón, si no me equivoco. Eh, y se ha ido adecuando un poco a esta idea ideológica, digamos, de un Ayer te Israel agregó otro internacional. punto, que no Sí, es tan lejano. Le negó la visa a sí. los oficiales palestinos para ir a esta Asamblea General de Naciones Unidas, donde ellos no visitaban Mm. Estados Unidos, sino iban, si tú quieres tener la sede de la Organización de Naciones Unidas, no puedes estar con política interna negándole la visa a jefes de Estado. Es Y, evidente lo y, que está pasando. y por ende esto parece ser más una política por parte de la administración Trump que una coincidencia o que una forma de poner simplemente más presión. Es decir, acá se han aliado ideológicamente, de cierto modo, con el gobierno israelí, que recordemos es un gobierno, claro, es muy fácil decir que solamente es un gobierno extremista, pero yendo a los detalles, hay que entender que es un gobierno que se niega a cualquier solución política que recupere los derechos del pueblo palestino y que por ende simplemente lo que está impulsando es un régimen de apartheid. Entonces, todos esos elementos deben ser tomados en consideración cuando se hable del día después, porque el día después de terminado el genocidio no puede ser volver a la situación que teníamos antes del 7 de octubre de 2023, sino que todo lo contrario. Se deben sacar esos elementos que estaban y que llevaron, evidentemente, a generar la situación que hoy en día estamos sufriendo. Yo creo que hoy día el mundo, o sea, yo creo que acá hay varios actores que enfrentan desafíos, ¿ya? Y lo quiero decir de la siguiente manera. Por un lado, tenemos una comunidad internacional, es decir, los estados, donde, claro, después de la caída del bloque soviético, ¿ya? Y esta inauguración de un mundo unipolar, primero acá Naciones Unidas ha demostrado que no es capaz de cumplir la función por la cual fue creada, que es mantener la paz, ¿ya? Segundo, y sobre todo, y que yo creo que estamos enfrentándonos a un proceso de transición de un mundo unipolar hacia otro mundo, probablemente no un mundo multilateral como a muchos nos hubiese gustado, sino un mundo multipolar, y donde la posibilidad real de conflictos internacionales es bastante más alta que lo que teníamos hace 10 o hace 5 años, y por qué no decir hace 20. Hoy día el mundo el desafío que a mi criterio tiene es decir, bueno, ¿en qué mundo queremos vivir? Queremos vivir en un mundo basado en normas, donde en el fondo las relaciones entre los estados se basen en este derecho internacional, bajo la promesa que hicieron las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial, que íbamos a decir que teníamos un mundo en donde nos relacionábamos en derecho y en normas, o sea, imponer esta visión de Netanyahu y sus cómplices y secuaces, donde dicen que básicamente tenemos que vivir en un mundo basado en fuerza. Yo por eso he dicho muchas veces que yo creo que en Palestina no solo se está jugando el futuro del pueblo palestino, donde claramente está pasando eso, sino en qué mundo queremos vivir. Después yo creo que hay un desafío bastante grande para los políticos de las potencias occidentales, donde hemos visto que se han movilizado en Europa, pero también en Estados Unidos, la sociedad civil de manera muy fuerte y muy contundente en pos de detener el genocidio, pero no solo detener el genocidio, sino de que de una vez por todas deje de existir esta violación sistemática y flagrante de la legalidad internacional. O sea, básicamente que los palestinos puedan ejercer sus derechos inalienables y más básicos. Bueno, ¿van a ser capaces los políticos occidentales de responder a este clamor y a estas movilizaciones de su pueblo? Y yo creo que el último desafío es bastante importante, que es interno dentro del pueblo palestino, porque finalmente el pueblo palestino, que yo lo dividiría en dos, ¿ya? Vamos a caer de nuevo en la trampa que caímos el año 36, después de la Revolución del 36, que termina con el Libro Blanco del año 39, en donde aceptamos esta postergación, que es la misma trampa y la misma estrategia que se tomó con los acuerdos de Oslo luego de la primera intifada, en donde hubo que dar una respuesta, y esa respuesta fue Oslo, pero básicamente lo que ha pasado y lo que pasó ahí es que
Hoy día Israel ha demostrado por los hechos en que un eventual proceso de paz largo que dependa para la concreción de los derechos más básicos del pueblo palestino, como el reconocimiento, como el establecimiento de un Estado palestino y otros, que dependa de la voluntad de Israel, no puede ser tolerable. Entonces hoy día el pueblo palestino y el liderazgo del pueblo palestino tiene un desafío muy grande, no aceptar ni una imposición ni un acuerdo que no deje establecido un cronograma de cómo se van a materializar sus derechos inalienables sin que estos dependan de la voluntad de Israel. Y el segundo desafío que yo creo que es bastante evidente que tenemos, porque yo creo que los palestinos en la diáspora espero que podamos jugar un rol, es una reforma y una reconstrucción del liderazgo político palestino global. Y eso es algo bastante importante. Yo creo que existió un liderazgo político, o sea, una estructura de representación del pueblo palestino bastante aceptable y bastante validada desde que Yasser Arafat tomó la OLP en el año 69, hasta que empieza a haber una mimetización entre la OLP y la Autoridad Nacional, y luego incluso una mimetización entre la Autoridad Nacional Palestina y sectores políticos o grupos políticos. Hoy día claramente, y lo digo así, ¿quién es el legítimo gobierno de Palestina? Claramente la OLP. No tengo ninguna duda de eso, pero necesitamos reconstruir una OLP para que exista un liderazgo palestino. A mí siempre me gusta decir esta frase, válido y validado. Y eso es algo muy importante y ese es un desafío. Hoy día la sociedad civil mundial, sobre todo Occidente, hoy día potencias que todavía están al debe, pero que históricamente fueron aliados de Israel, están dando pasos insuficientes pero importantes. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar a la altura como palestinos, y hablo de todos, de ser capaces de generar este liderazgo válido y validado para poder interactuar con todo lo que está pasando hoy día en el mundo. Para mí esos desafíos hoy día impactan no solamente en el futuro de Palestina, sino también en el futuro del mundo, y esas son más preguntas que respuestas las que quedan abiertas. Estamos conversando en Palestina por siempre de Radio Universidad de Chile con el abogado y ex secretario ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, Diego Jamís, acá en este diálogo, como lo hemos denominado, transatlántico, ¿no? Diego en Chile y acá Transcontinental, intercontinental. intercontinental, y aquí desde Amman, la capital de Jordania. El punto bastante interesante, digo, que has tocado, porque cualquier acuerdo que se vaya a lograr necesita de una legitimación, y es una legitimación que va tanto a nivel interno palestino como también externo. Pero antes de llegar al nivel interno, creo que hay temas importantes porque te puedo preguntar a lo mejor por las sensaciones que me han quedado, digamos, en cuanto a ciertas reacciones que se han llevado a cabo en Chile también. Es decir, en la comunidad palestina de Chile tuvo una reacción bastante fuerte frente a comentarios de la candidata Evelyn Matei, por ejemplo, en relación a su posición, porque me da la impresión, Diego, de que si es que uno fuese a creer de que la postura del sector político que representa a Evelyn Matei es el que ella dijo, básicamente lo que se está diciendo acá es que eh, la matanza sistemática que ya se ha considerado como un genocidio por parte de Israel en contra del pueblo palestino, cuya principal comunidad, la diáspora fuera del mundo árabe, se encuentra en Chile, no es un tema al cual la política chilena se la debería preocupar, ni nacionalmente ni internacionalmente. Y eso da la impresión, Diego, un poco que es, digamos, salirse un poco, no solamente, no vamos a hablar ni siquiera de la sensibilidad de la comunidad palestina ni nada por el estilo, sino de que los precedentes que se van sentando frente a este genocidio y otras violaciones israelíes también pueden en algún momento tocar a Chile y otros países, ¿no? Yo varias preguntas en una. Yo lo primero creo, o sea, no creo, es evidente que la posición que dijo Evelyn Matei no tiene correlato con la posición histórica del Estado de Chile, pero tampoco con la posición histórica que en los últimos años ha defendido la coalición que ella representa. Y de hecho el presidente Piñera reconoció el Estado palestino, viajó a Palestina, siempre fue algo que, ojo, yo siempre digo esto, no son pro-palestinos. Acá hay una posición de interés del Estado de Chile que es el respeto a la legalidad internacional. La Cancillería chilena tiene una frase que es una política de Estado, que define su actuar y dice, es una frase sacramental.
cumplimiento irrestricto del derecho internacional, promoción y respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, porque además del propio interés de Chile que eso cumpla. Y es lo que estábamos hablando antes, o sea, un país como Chile, eh, nosotros no somos una potencia militar y por lo tanto nosotros somos los primeros interesados en que se respete el derecho internacional porque en una eventual conflictividad ese va a ser nuestra principal arma. Dicho lo anterior, yo tampoco creo que represente a la mayoría de la gente de su sector, porque vemos que dentro de su sector, y no solo de su sector, hoy día hay una transversalidad, hoy día hay un nuevo sector que a lo mejor tiene posiciones más anti-Palestina o más anti-derecho internacional incluso, pero la gran mayoría de los parlamentarios de la coalición que representa la señora Matei se han manifestado pro derecho, pro cumplimiento del derecho internacional, pro palestino, incluso hubo hace un mes un llamado a marchar donde gran parte de los parlamentarios, incluso los más emblemáticos de ese sector, lo hicieron. Yo creo que lo que hizo la candidata Matei, y así lo declaró la comunidad palestina de Chile en una declaración, a ver, o es ignorancia, o es desconocimiento, o si no tiene una posición muy extrema, más allá de Orbán, del gobierno alemán, o sea, perdón, más allá de Meloni, más allá de lo que ha hecho el gobierno alemán, que es un histórico aliado de Israel, situándola cerca de Orbán, Milei y otro tipo de personas extremistas. Después hizo un tuit que creo que en el fondo intentó arreglar la posición, pero al final terminó más enredando que haciéndolo claro. Y yo creo que es efectivamente una pregunta abierta a los candidatos presidenciales. ¿Cuál es su posición? Insisto, no solo sobre Palestina, sino sobre si creen en un mundo basado en normas o van a estar en la posición de los Orbán, los Netanyahu y otros más en el mundo que dicen un mundo basado en fuerza, que quebraría con la posición de Estado, quiero decir de Estado porque es más allá de todos los gobiernos de turno, que cree en un mundo basado en las normas y en el derecho, en el derecho internacional. Porque, claro, porque si que seguimos hablando del tema de cómo se ha tomado en Chile, yo creo que también hay que ver incluso cómo la proyección a nivel internacional, por ejemplo. El presidente Gabriel Boric, cuando emplazó a señalar de que él le gustaría ver a Benjamín Netanyahu frente y a los responsables del genocidio que se está llevando a cabo en contra del pueblo palestino frente a cortes internacionales, fue bastante aplaudido internacionalmente. Mm. Y muchas de las personas quizás que critican eso, y esto no es un afán de apoyar a un candidato o a otro, digamos, pero muchos de los comentarios que a mí me pareció ver en Chile en contra de lo que hizo el presidente Boric, parece que no reflejan mucho lo que se ve a nivel internacional, donde esto, digamos, sobre todo en Europa, fue muy bien recibido. Hay que recordar, Diego, de que, por ejemplo, en España, el 82% de la población, lo que incluye claramente parte de la derecha española, reconoce lo que está pasando en Palestina como un genocidio. Y esos son datos del Instituto Real Elcano, que es, digamos, es de lo más acucioso que uno puede ver en cuanto a la actualidad de la sociedad civil, perdón, de la opinión pública en España. Ahora, tú tocabas otro tema que parece también, digamos, bastante interesante y que a lo mejor podríamos continuar viendo en detalles en una próxima oportunidad, pero que tiene que ver con la realidad interna palestina, es decir, porque acá estamos haciendo un análisis partimos hablando de la propuesta de Donald Trump, que claramente genera muchos problemas, digamos, muy complejos para la consecución de un Estado palestino, incluyendo esta idea de separar el estatus legal de Gaza de Cisjordania, traer gente como Tony Blair a hacerse cargo de Gaza e incluso a legislar por la gente de Gaza sin tener ninguna legitimidad. Y veíamos, por ejemplo, al primer ministro palestino, Mohammad Mustafa, agradeciendo, digamos, la iniciativa del presidente Donald Trump. Entonces, digamos, parece ser de que, de cierto modo, eh, nosotros sabemos, claro, Israel no tiene una política de paz, sabemos que Estados Unidos no tiene una política hacia la región, pero parece ser que Palestina también necesita engranar un poco lo que es su posición política. Sobre lo que dijiste antes y para cerrar el tema que estábamos hablando, en Chile la comunidad palestina tiene estudios de opinión, y entiendo que este fin de semana va a salir otro, donde las cifras de empatía hacia Palestina y de gente que considera que esto es un genocidio son bastante altas, ¿ya? O sea, yo no creo que haya un quiebre político en la población de Chile. Chile en general siempre ha tenido una posición en la gente muy apegada a la defensa de los derechos más básicos del pueblo palestino, y yo creo que eso no ha cambiado.
tenemos que pensar que estamos en un contexto de campaña y sobre todo también que hay gente que se quiere acercar a líderes internacionales que han tenido posiciones como esta. Hasta el escándalo que tuvo acá, mucha gente creía que Milei era, querían imitarse y quedarse muy cerca de Milei. Ahora, Antes de que compraran acciones, digamos, ¿no? antes que escucharan a la hermana. Pero, Claro. sí, y eso, o sea, bueno, este es un tema, estamos hablando de Palestina, no podemos hablar de lo otro. Pero No, yo creo que no, lo relevante, Diego, de mi ley puede decir lo que quiera, no hay problema. O sea, acá hay lo, un espacio abierto para eso, ¿no? lo relevante, lo relevante, yo creo, de la pregunta que tú hablabas del tema interno palestino es, bueno, hoy día, ¿cuál es la estrategia nacional de nuestro liderazgo o de nuestros liderazgos, porque esa es la realidad, para básicamente para la liberación o sea, ¿cuál es el programa y la estrategia nacional palestina para liberar Palestina? Si lo quieres ver, para el cumplimiento de los derechos inalienables del pueblo palestino. Yo hoy día no la veo, no la veo. Eh, no sé, durante una época la OLP tenía una estrategia que era la lucha armada, etcétera, etcétera. Puedo compartir eso. Después existió el camino de la paz y el reconocimiento, o sea, del apego a la legalidad internacional y la presión. Hoy día tampoco veo eso porque yo no veo efectivamente a Palestina activa en los foros internacionales o a los diplomáticos palestinos activos en los foros. No, no lo veo, desgraciadamente. Pero yo creo que ahí hay un punto muy importante. O sea, a ver, no todo puede ser culpa de la ocupación, ¿ya? Yo creo que eso es importante decirlo. El poder tener un liderazgo válido y validado es algo relevante. Y establecer un programa, o sea, veremos lo que pasó en Chile antes de recuperar la democracia. La oposición se organizó en torno a un programa, los que quisieron seguir con la lucha armada quedaron fuera de esto, ¿ya? Y hubo una estrategia nacional, por decirlo así, de la oposición para poder, en el fondo, recuperar la democracia por una vía pacífica que terminó en el plebiscito, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dónde está pasando eso hoy día? ¿Dónde están conversando los distintos actores representativos del pueblo palestino? Facciones políticas, comunidades en la diáspora, las organizaciones de la sociedad civil, no están. Eh, y eso es complicado porque solamente generando un liderazgo válido y validado vamos a poder concordar en una estrategia nacional palestina. ¿Ya? Y eso hoy día, no solo es que yo no vea la estrategia nacional palestina plasmada, sino que tampoco veo esfuerzos reales de los actores relevantes por poder generar esa estrategia nacional. Después puedo discutir si me gusta o no, ¿ya? Pero una estrategia que sea respaldada por la mayoría del pueblo palestino. Y perdón, Javier, pero hoy día hay una pregunta que es muy válida y muy abierta, porque hoy día no todos te contestarían lo mismo. Bueno, ¿quién es el pueblo palestino? ¿Quiénes tienen derechos políticos dentro del pueblo palestino? La diáspora, por ejemplo, yo, palestino nacido en Chile, ¿tengo derechos políticos dentro del pueblo palestino o vamos a Le- circunscribir los derechos políticos no, legalmente sí. Legalmente, o sea, según dentro de la la carta de la OLP? OLP, claro, según la carta de la OLP, sí. Sí, la pregunta es cuánto de esa carta funciona hoy en día. Eso es lo que yo voy. Yo creo Claro, que hoy día, claro. o sea, una vez alguien me dijo algo en Palestina y era alguien de la OLP, de hecho, el comité ejecutivo de la OLP. Antes de pensar en el derecho al retorno, tenemos que retornar al derecho. Y eso es algo claro. Ahora, pero es cierto, yo creo que eso es cierto. Hoy día las instituciones, la, la, la constitución, por decirlo, sé que no es una constitución, pero las normas de la OLP están totalmente vulneradas, ¿ya? Y no las respetan. Después, hoy día, tú tuviste todo el tema de, no sé lo que va a pasar, pero en el fondo dividido Hamas o sea, dividida Gaza con Hamas con Cisjordania durante 20 años, y eso era una evidente, no estoy constatando lo que me gusta, yo creo que lo que hizo Hamas es algo ilegal, que quebró la unidad del pueblo palestino y que si uno quiere plasmar sus ideas tiene que hacerlo por la vía de la democracia y por la vía institucional, no por la vía de la fuerza, ¿ya? Pero la división era evidente. Entonces, a ver, todos los países han tenido después de su independencia una guerra civil, pero no antes. Y eso no es culpa de la ocupación. Ellos lo fomentan y escuchemos las declaraciones que decían, todo el que quiera apoyar a Israel tiene que apoyar a Hamas, estoy de acuerdo. Después, Israel no se puede beneficiar, en derecho se dice, nadie se puede beneficiar de su propio oro. Efectivamente, no hay elecciones en,
en la autoridad, dentro de la Autoridad Nacional Palestina, aunque se llegó a un acuerdo en 2021, bueno, Israel impidió la elección en Jerusalén. Yo acá con políticos les decía, ¿usted aceptaría una elección sin Santiago? Pero independiente de todas esas dificultades, no es excusa para no tener un liderazgo válido y validado. Para poder tener un proyecto nacional palestino se necesita generar eso. Y si alguien quiere descolgarse de eso, como por ejemplo pasó acá con el Partido Comunista en Chile, que en el fondo no renunció a la vía armada, bueno, pero ellos quedaron como un ente aislado. Pero hoy día yo, y esto duele decirlo, y es una desgracia, no veo un ente como ese. Claramente respeto a la OLP como el único legítimo representante del pueblo palestino, pero se necesitan hacer reformas estructurales y se necesitan tomar decisiones. Y te lo digo yo que soy un palestino de la diáspora y que siento Palestina, lucho por Palestina y todo. Bueno, si dentro de ese consenso se dice que tienen que tener derechos, son solo los palestinos, o en una primera etapa, solo los palestinos que viven dentro del territorio palestino ocupado. Bueno, pero eso tiene que darse en un marco donde esa decisión sea lo suficientemente validada, o sea, se haya tomado por gente lo suficientemente validada. Uno después se podrá oponer, eso es legítimo, pero hoy día lo que uno ve es que no hay nada. Y hoy día no estamos a la altura del desafío de nuestro pueblo, de lo que ha vivido el pueblo palestino y de la realidad internacional. O sea, yo no sé lo que pasó y todo eso, pero cuando a Yasser Arafat se le impidió ir a Nueva York, la Asamblea General se trasladó a Ginebra. Hoy día, más en un contexto de genocidio, yo no sé lo que pasó, no quiero hablar, pero, o sea, era y tienes el respaldo internacional en las calles y de los gobiernos para que la Asamblea se hubiera trasladado a Ginebra. ¿Qué pasó? Te estoy dando un ejemplo que Son, pasó ahora, pero no sé, creo que es muy gráfico de todo. no sé, son todas preguntas y, bueno, la verdad hemos tocado bastantes temas desde la presentación de Donald Trump hasta el tema interno palestino. Yo creo que también es importante decir de todos modos de que independiente de la situación interna de Palestina, eso no afecta lo que es el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, el derecho al Estado, Lógico. y no se puede condicionar tampoco eso, que es un poco lo que la iniciativa también de Donald Trump ha hecho, condicionando el derecho del Estado palestino a reformas, que eso evidentemente es inaceptable. Diego Jamis, abogado, ex director ejecutivo de la Comunidad Palestina de Chile, muchas gracias por haber estado analizando acá tantos temas aquí en Palestina por siempre. Muchas gracias a ti, muchas gracias al programa y un saludo a todos los auditores. Y yo, lo más importante, no dejemos de hablar de Palestina. Eso yo creo que es el mensaje que tiene que tener toda la gente. Es bueno, hay que decir que independiente de que haya un cese al fuego o no, esperemos que lo haya lo antes posible. Las políticas de la ocupación, crímenes de guerra, el apartheid, crímenes de agresión, la anexión, no se van a acabar, por lo menos por este periodo, y es muy importante seguir y que exista la presión internacional necesaria. Nosotros terminamos con este contacto, como decía Diego, intercontinental y retornamos desde Amman a Santiago, ahí en los estudios de Radio Universidad de Chile. Que esté muy bien. Adiós.